de complemento de esta sala evocativa temporal, la primera sala evocativa. La idea es poder hacer una por año de distintas temáticas, así que bueno, esta ha sido la primera. Así que bueno, agradecerles este espacio y bueno, también agradecer al profesor, porque bueno, muchas veces hay mucha información que vemos de objetos, ¿sí?, que tienen toda una historia y un contexto, ¿no? Porque también la idea era también que estos objetos nos lleven a pensarnos como parte de toda una historia de los salesianos aquí en Concepción. Inclusive la llegada de Rolando y de Céliga como parte de todo un contexto, ¿no? Y que no solamente quedó en esa parte, sino que eso sigue y que la historia sigue y nosotros somos parte actual de esa historia, ¿no? Una tarjetita que tal vez algunos pudieron venir el jueves en la inauguración, que había una pequeño souvenir. La idea era que esta historia que nosotros reflexionamos, que se está exponiendo, se está recuperando, ¿sí?, con objetos, con fotos, con cosas, esto se sigue escribiendo y ahora somos nosotros los que nos toca escribir esta historia, ¿no? Ellos ya tuvieron su parte, se les agradece y ahora nos toca a nosotros. Entonces, bueno, para tomar conciencia y comprometernos con esta parte de la historia. Así que bueno, el profesor, exalumno, salesiano, amante de la historia, hemos tenido varias charlas muy lindas y conoce mucho también de nosotros, así que bueno, también que lo podamos aprovechar, nos irá contando de algunos objetos, de algunas cosas y después bueno, habrá un espacio de preguntas también o de aportes. Es un conversatorio, así que también un espacio así que se va construyendo. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Padre. El agradecimiento a toda la comunidad salesiana, a todos los que han posibilitado esta exhibición de objetos históricos, en fin, para ir tomando conciencia, como decía el Padre, de lo que nos han brindado tantos hombres y mujeres junto a los padres salesianos, y como para que, bueno, todo eso que nos brindaron no quede ahí en el camino, no quede truncado, y nosotros reasumamos esa labor misionera, emprendedora como la que ellos tuvieron, con una valentía creativa en medio de tantos desafíos que tenemos en la sociedad de hoy, ¿no? Así lo expresó el Papa Francisco cuando se refirió a San José, ¿no?, el de la valentía creativa. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí en esta noche para compartir no solo esta historia de los padres fundadores, que sin duda es lo que nos cautiva, todo lo que hizo el padre Rolando, lo que hizo el padre Céliga, sino en dónde tiene su raíz toda esta labor que ellos desarrollaron aquí entre nosotros. Y bueno, nos tenemos que remontar un poquito lejos, allá por el año 1930. Recordamos de que en aquel momento en Entre Ríos había una sola diócesis, la de Paraná, que había propuesto crear justo José Urquiza, y bueno, con el beneplácito del Papa Pío IX, luego de evaluar situación, porque dependíamos de Buenos Aires, crea el Obispado de Paraná, aquel 13 de junio de 1859, siendo Urquiza presidente, ya en el último año de su gestión presidencial. Así que bueno, de ese obispado, que en su momento le decían la diócesis del litoral, dependían todas las comunidades eclesiales de la provincia de Entre Ríos. Después, mucho más tarde, vendrá la diócesis de Gualeguaychú, la diócesis de Concordia. Y aquí, a nivel local, una única parroquia, la parroquia de la Inmaculada Concepción, que tiene origen allá en el decreto de Monseñor Malvari Pinto, Sebastián Malvari Pinto, del 28 de septiembre de 1780, ¿no? La parroquia, estoy hablando del templo. Así que bueno, en esa parroquia de la Inmaculada Concepción había un nutrido número de damas que formaban parte de la Pía Unión de Santa Teresita, ¿sí? Este era el nombre que le habían dado a esa, por así decir, cofradía, y que, bueno, llevaba adelante distintas iniciativas
de apostolado en la ciudad. Y bueno, es en el transcurso del mes de septiembre de 1930, en el marco de la novena Santa Teresita, que esta señora Cantalicia Echaniz de Allende le propone al padre Sanguinetti, que era el párroco de la comunidad desde el año 1911, en los dos terrenos, a ver, eran dos grandes lotes, bueno, hoy las dos manzanas en las que nos encontramos, que ella tenía aquí, los quería donar para que se lleve adelante una capillita y una escuela taller. El padre Sanguinetti ve con agrado la propuesta, le dice, bueno, me tengo que comunicar al Obispado de Paraná, y el Obispado le da luz verde a esa iniciativa, y el padre Sanguinetti le dice, bueno, doña Cantalicia, cuando usted quiera ponemos en marcha esta labor. Así, el 27, sábado 27 de septiembre de 1930, se reúne acá todo el vecindario. Imaginen lo que era esto en 1930. La ciudad terminaba en lo que es, en aquel entonces se decía el Boulevard del Norte, Juan José Urquiza, en homenaje a uno de los hijos de Urquiza. Todavía no hablamos de Irigoyen, recién comenzamos a hablar de Boulevard de Irigoyen el 1 de diciembre de 1941. Y bueno, después el otro Boulevard, los Constituyentes, Montonera, dentro de esos boulevards estaba la ciudad. De modo que acá era un ámbito muy rural. En la esquina de la actual calle Santa Teresita y Chacabuco se reunieron. Hoy de mañana le decía a los chicos, justo hay un árbol ahí, ¿no? Y el árbol es toda una alegoría. Por lo general, cuando se cumplen aniversarios, suelen promociones, instituciones, plantar un árbol, recordando, ¿no?, esa siembra que tuvieron los pioneros de esa institución, etcétera, etcétera, y que hay que irlo cuidando con el paso del tiempo. Bueno, ahí donde está el paraíso en la esquina, se dieron cita, estaba el padre Sanguinetti que tomó la palabra, y obviamente el padre Sanguinetti le da la palabra a Cantalicia, algunas familias del barrio, de Horda, Baucero, Marcolín, Alesio también, y algunas damas de esta Pía Unión de Santa Teresita. Y ella dice, bueno, voy a proponer entonces que se cerque los lotes con una alambrada, con un tejido de 2 metros de alto, se planten rosas, decía, de la ordinaria, porque se van deshojando. Y acá, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos un monte de cinacina, puro espinillo, había un corredor de eucaliptos que partía donde va a estar el templo, ¿sí?, en dirección a la cancha. Un brazo del arroyo El Molino que se metía y dividía en dos estos lotes. Como pueden ver, un marco muy campestre. Así se pone en marcha este sueño de doña Cantalicia. Al fin y al cabo era el sueño de ella, lo que pretendía. Recordemos que Cantalicia fue la propietaria, dicho sea paso, de la primitiva imagen de la Inmaculada Concepción que se venera en el interior de la basílica, la imagen fundadora que le dice. Tenía otros terrenos aquí en la ciudad. Durante la intendencia de Escipión Clap en 1924 vende los terrenos a la municipalidad por 6.180 pesos, donde hoy está Obras Sanitarias de la Nación. O sea, una señora muy conocida acá en Concepción y que lleva adelante interesantes iniciativas de beneficencia también. En el año 1931 se fortalece la Pía Unión con nuevas integrantes. En diciembre de ese año reciben la medalla nuevas integrantes, entre ellas María Angélica Álvarez. ¿De quién estoy hablando? De la que hizo el busto de
Saninetti, que estaba en el atrio de la Basílica, María Ángela Álvarez también perteneció a esta pía unión. Y por ahí es interesante recaer en esto. ¿Por qué Santa Teresita? ¿Sí? ¿Por qué le pusieron ese nombre a la pía asociación? Recordemos que no estábamos lejos de la Pascua de Santa Teresita. Habían transcurrido 33 años. En una maratónica carrera, podríamos decir, se llevaron a cabo la beatificación de Santa Teresita, que había sido el 29 de abril de 1925, después la beatificación, el 29 de abril de 1923, después la beatificación el 17 de mayo de 1925, después Santa Teresita fue designada, todo esto por el Papa Pío XI, como la patrona de las misiones a nivel internacional, junto con San Francisco Javier, estamos hablando del año 27, o sea, y acá se puso en marcha hasta ahora, año 1930, o sea, 3 años atrás se había dado todo esto que cautivó a la feligresía católica mundial, siendo esa joven carmelita de 24 años, ¿no? Todo lo que venía cautivando. Años nada fáciles, porque, bueno, mientras el río Uruguay acá sorprendía con 7,28 metros, aquel 24 de octubre de 1929, caía la bolsa de Nueva York y desencadenaba la brutal crisis bursátil, ¿no? Sin precedentes. Y en el año 1930, acá decíamos septiembre, finales de septiembre del 30, acordarse que el 6 de septiembre hubo el primer golpe de Estado en la Argentina que desplazó a Irigoyen. Así que, tanto internacionalmente como a nivel nacional, el panorama no era nada alentador. Mientras tanto, en Europa comenzaban con fuerza a manifestarse el fascismo en los años 20, en los años 30 ya el nazismo. Digo, una época bastante desalentadora, de gran crisis financiera. Sin embargo, no desalentó a los integrantes de esta pía asociación, que le metió para adelante, y ya para el año 1932 establece la capicita, ¿no? Crea la capicita, que la capicita estaba ahí adelante, una capicita de 5 metros de ancho por 5 de fondo, y la van a inaugurar para el 4 de noviembre, allá está la placa, que recuerda la fecha, 4 de noviembre del año 1933. O sea, en el año 32 comienza el armado de la capilla, y con mucho esfuerzo, ¿no? Porque ya digo, había una gran crisis económica, la Argentina obviamente que le afectaba, y por momentos se hacían que 1.000 chorizos al pan, que 6.000 pastelitos, que tantas empanadas, que rifas, ¿no? Con mucho esfuerzo se levantó esta primitiva capilla Santa Teresita, que se inauguró un 4 de noviembre de 1933. Pero bueno, el sábado 4 de noviembre se inaugura, el domingo 5 de noviembre se reza la primera misa, y de ahí en más la catequesis que se impartía, de hecho, aquí en la capilla. ¿Dónde se llevaba antes la catequesis, mientras no teníamos la capicita? Había un rancho grande, y lo cuidaba un matrimonio, el señor de apellido Rodríguez y la señora de apellido Guiot, su nombre, bueno, ahora no me viene, era maestra acá en la escuela 88, digo acá, y todavía la escuela no estaba, porque la escuela, Buenos Aires, antes era la Escuela Nacional número 23, que tuvo su origen en el año 1907, ahí en la intersección de la calle Onésimo Leguizamón, Onésimo Leguizamón y Teniente Primero Ibáñez, ahí estaba inicialmente. Después se trasladó acá, y este edificio es del 12 de octubre de 1939.
Pero bueno, señalé ahí porque básicamente que todas las catequistas que aquí venían eran las maestras de esta Escuela Nacional número 23 que le decían la Escuela San Clemente. ¿Por qué? Porque este barrio era el barrio San Clemente. Después viene lo de Santa Teresita. Por ejemplo, investigando en archivos me encontré en el año 1934 con la publicidad de una inmobiliaria de un tal Vicente Herrera que loteaba acá terrenos. Era para el domingo 9 de noviembre de 1934, a las 9 de la mañana citaba aquí a la gente porque él loteaba terreno. Y decía, la publicidad aproveche el loteo de terreno en un lugar alto, muy de gran esparcimiento, que tiene agua y mucho sol. O sea que también ofrecía el sol. A tan solo 4 y 5 pesos mensuales usted adquiere un lote. Así que les decía, estaba el Rancho Grande, donde ahí se van adelante los encuentros de catequesis, y una vez que teníamos la capillita, se llevaba aquí en la capilla, y las distintas celebraciones litúrgicas. Estamos en el año 1933, un año muy importante para la cristiandad. Es el año del que Pío XI lo declaró el año de la redención, año 1933, recordando que en el 33 Jesús ascendió al cielo. Entonces era un año santo. Él lo había proclamado el 24 de septiembre del año 32 y tenía vigencia hasta entrado el año 34. Con el correr del tiempo ven de que hay necesidad de que la capilla sea más grande y entonces comienzan a extenderla, ¿no? Digo, ¿en qué lugar estamos? Impresionante. En tanto, la Pía Asociación seguía con su labor apostólica y llegado el año 1934, el 3 de junio de ese año 34, presentan este estandarte, ¿no? Para identificar a la comunidad, a esta capilla, reiteramos, todavía no parroquia, año 34 muy relevante, porque el 23 de marzo de ese año 34, desde Roma a la Pía Asociación le llega una nota desde la Santa Sede, diciendo que la Pía Asociación de Santa Teresita de Concepción del Uruguay era sufragánea de la de Roma, con todos los derechos e indulgencias y ventajas espirituales que adquiría la de Roma, también adquiría la Pía Unión, la Pía Asociación de Santa Teresita de Concepción del Uruguay. De modo que había gran alegría aquí. No hay que olvidar de que yo hablaba de marzo del año 34, el 1 de abril de ese año canonizaban a San Juan Bosco. Y había un vecino de Concepción del Uruguay con 26 años presente ahí en la Plaza San Pedro. Capaz que alguien lo recuerda como Macho Lacaba. ¿Lo conocen así, verdad? Sí. Héctor Ángel Lacaba, que falleció el 9 de octubre, ayer, el aniversario del año 2006. Él estuvo presente en la canonización de Don Bosco. Un año, ya le digo, muy particular. Comienzan los trabajos, mientras tanto ahí enfrente también comienzan los trabajos para construir la escuela, año 36 ya comienzan a movilizarse también, y para el 3 de junio del año 1939 se inaugura esta capilla, ¿sí? Yo le voy a leer un escrito que pude extraer de un boletín de la parroquia de la Inmaculada Concepción, que hace referencia a esa emotiva jornada del 3 de junio de 1939. Dice así: en la capilla Santa Teresita se realizó también el domingo una sencilla pero emocionante fiesta. Era la coronación de tantos trabajos y proyectos efectuados por esas almas apostólicas, llenas de abnegación en el progresista barrio San Clemente.
Después de muchos domingos sin misa, una concurrencia extraordinaria asistió a la inauguración de la parte nueva de la capilla, que con su ampliación puede dar cabida a los fieles que la frecuentan. Tiene un hermoso aspecto, un amplio presbiterio y una sacristía para guardar los ornamentos del culto. La ceremonia dio comienzo con la bendición de lo últimamente edificado, prosiguiendo luego con la solemne misa cantada a cargo del coro que estaba integrado por los señores Lol, Alessio, Nadal y La Cava. Interpretó la misa de Perossi, un famoso músico sacro de Italia. Al terminar el santo sacrificio, el señor cura párroco alentó a los fieles presentes a conservar su fe y a practicar la religión como buenos cristianos, ¿no? Entonces ya nos encontramos con esta capilla en la que se casaron mis abuelos maternos el 12 de marzo de 1945, un hermoso retablo había acá, con la imagen de Santa Teresita, ¿ves? Ese otro dato que se me escapaba. La imagen de Santa Teresita, que tenemos aquí en el templo, data del año 1933. Y hay un número de una veintena de personas que apadrinaron esa imagen. Entre los que apadrinaron la imagen estaba la señora Elvira Salvatierra de López. Estoy hablando de la segunda esposa de Mariano López. La segunda porque la primera lamentablemente falleció. Y la esposa de Mariano López, este hombre que hizo tanto por Concepción del Uruguay, siempre digo, ¿no? Después de Urquiza, creo que el que más hizo, que hay un busto, obra de, María Angélica Álvarez, el busto que está en el puerto de Concepción de Mariano López. Así que bueno, esa es madrina de la imagen de Santa Teresita. Llegado el año 1957, se crea la diócesis de Gualeguaychú, ¿sí? Y bueno, ya comienza la Inmaculada Concepción con todas las capillanías ya a pertenecer, a estar bajo la órbita de Gualeguaychú y no de Paraná. Y llegando la década de 1950, estas mujeres, y ahora voy a resaltar a Elvira del Prado, entre ellas, ¿no?, comienzan a gestionar la posibilidad de dejarle la capilla, ¿no?, de dejarle todo este lugar a los salesianos, ¿no? En el año 1959 comienzan las tratativas. En aquel momento obviamente pertenecíamos todavía, pero después íbamos a pertenecer a la Inspectoría de Nuestra Señora de Rosario, ¿no? Ahí en Rosario, el padre inspector era el padre Luis Ramazo, y hacen las tratativas para convocar a los salesianos para que se vengan a hacer cargo de esta capilla de Santa Teresita. Las gestiones se llevan sin dificultad alguna. El padre Rolando, el padre Céliga, quienes iba a mandar el padre Luis Ramazo, se dan una vuelta por el mes de abril, acá del año 59. Hay que tener presente de que año 59, el 25 de enero de ese año, el Papa Juan XXIII sorprendió a la cristiandad con el anuncio de un concilio ecuménico que iba a traer grandes cambios a la Iglesia. Sorprendió a 18 cardenales ahí en San Pablo Extramuro. Así que se venían tiempos de cambio, no solo para Concepción del Uruguay, que ahora esta capillanía iba a quedar en manos de los padres salesianos, sino para la Iglesia todo con este concilio. Vino el padre Céliga a mediados de septiembre, se fue a Paysandú a invitar a los salesianos de Paysandú para que se hagan presentes en esta entrega que iba a ser la diócesis. También vino el padre Orlando y juntos después fueron a Gualeguaychú, porque bueno, ahí estaba Monseñor Chalup, que iba a gestionar todo este traspaso. Y bueno,
para ese año de 1960 se lleva adelante toda la gestión de traspaso. Los padres llegan para el sábado 7 de mayo a las 16:30 horas en tren, acá a la estación. Lo recibe el intendente, lo recibe, el padre párroco de la Inmaculada, que era Juan Ángel Fiorotto, sacerdote que me bautizó. Obviamente, muchos vecinos de Concepción, los padres salesianos de Paysandú, exalumnos del colegio Don Bosco de Paysandú, en fin. Le decía 7 de mayo de 1860, en horas de la tarde. Pero en sí iban a asumir al día siguiente, el 8 de mayo, y por muy buen tiempo había una gran seca, ¿sí? Hacía mucho tiempo que no llovía y al día siguiente la inauguración se lleva a cabo bajo un diluvio, ¿no? Decían que los padres salesianos se habían traído la lluvia con María Auxiliadora para nuestros campos, que tanto lo necesitaba, patrona del agro argentino. Aquel 8 de mayo, a eso de las 7 de la mañana, el padre Luis Ramazo, padre inspector, celebró la misa en la basílica. A las 6:30 de la mañana, aquí en esta capilla, aquí en el altar, misa de espalda, aún el padre Rolando rezó la misa. Y a las 7:30 de la mañana, aquí mismo, siguió la otra misa a cargo del padre Céliga. Tenía que ver con que era la iglesia preconciliar, no se concelebraba antes, ¿no? Misa de espalda en latín. Así que en ese momento, estos padrecitos, que cuando acá inició Cantarice con el padre Saninetti en septiembre del 30 esta obra, en aquel momento el padre Céliga tenía 17 años, el padre Orlando 15, ¿sí? El padre Lai tenía 9 años, remontándome al 27 de septiembre del 30, el padre Juan Cantini 2 años, el padre Ernesto Di Bárbara 1 año, todos esos salesianos que se nos iban a venir. Pero ahora ya estaban grandecitos, ya el padre Céliga rondaba los 46, el padre Orlando los 45, jóvenes, asumen aquí la obra. Está presente Monseñor Chalut. Quería compartirle a ustedes lo que dijo Monseñor Chalut en aquella ocasión. Dice, dijo: hoy es un día de gran triunfo para nosotros, porque venciendo generosamente todas las dificultades, llegan a esta próspera ciudad los padres salesianos, hijos de aquel gran educador del siglo XX, San Juan Bosco. Yo entrego al padre inspector esta obra para que los padres salesianos la desarrollen y completen como saben muy bien hacerlo, según las enseñanzas de su fundador y padre. Y también tomó la palabra Elvira del Prado, quien dijo: hoy, al entrar en lo que llamaríamos su tercera etapa, porque hay que tener presente que la primera etapa transcurre entre el año 30, 33, del 33 al 59, 60 sería la segunda etapa que se identifica, y la tercera está a partir de 60. Dice: hoy, al entrar en lo que llamaríamos su tercera etapa, la definitiva, la Pía Unión de Santa Teresita del Niño Jesús transfiere gratuitamente su edificio de la Escuela Taller, con la aprobación de la Asamblea Extraordinaria realizada el 18 de noviembre de 1959, a la Sociedad Salesiana, que instala hoy su casa en nuestra ciudad como una bendición de Dios. Señor Superior Salesiano, en nombre de la Pía Unión de Santa Teresita del Niño Jesús, os pongo en posesión de este edificio, que fue la concreción de amor por el bien. En vuestras manos, este se irradiará como luz de faro perenne para esparcirlo. Llegáis a una tierra preparada,
Los frutos que recogeréis serán seguros. Os auguro mucho éxito. La misericordia de Dios seguirá protegiendo esta obra que dais en vuestra casa. Palabras de Elvira del Prado, esta benefactora a los padres salesianos en este traspaso tan histórico, tan conmovedor para la ciudad. Y bueno, ¿qué decir de los padres salesianos? Ustedes ya conocen bastante, ¿no? Como para que ronde en la historia del padre Orlando Isériga, el padre que nació, padre Orlando, en Villa Gobernador Gálvez, aquel 26 de junio de 1915, cuando uno le decía, padre, ¿dónde nació? Aquí nomás, en Villa Gobernador Gálvez. Y bueno, muy chiquito, quedó huérfano de padre, y junto con su mamá y su hermano Santiago tuvieron que hacer frente a los desafíos del hogar. Y bueno, finalmente estudió el noviciado. Cuando acá se estaba construyendo la primera capilla, año 1932, en Piñón, en Córdoba, padre Rolando, el 12 de junio de 1954, estuvo presente en la canonización de Domingo Savio en Roma. Y esto que él lo ha comentado con mucha satisfacción. Y que obviamente, antes de llegar a Concepción del Uruguay, inauguran la obra de Resistencia. Bueno, el padre Pablo Andrés Céliga, nacido el 29 de septiembre de 1913, en la localidad de Uriburu, unos 47 kilómetros al este de la capital pampeana, de Santa Rosa. Se formó en Bernal, pasó por Buenos Aires, San Nicolás, distintas casas salesianas. Esto, por favor, ¿cómo me voy a olvidar? Miren, acá lo tenemos. Esto evoca lo que celebró el padre Orlando y el padre Céliga aquí en esta capilla el 23 de noviembre de 1966, que celebraban los 25 años de sacerdote. Ahí sí pudieron celebrar, estamos en el año 66, lengua vernácula. El concilio terminó el 8 de diciembre de 1965. Miren, mañana, 11 de octubre, el día que comenzó el Concilio Vaticano II de 1962. Pero bueno, así que hay fotografías que recuerdan esa misa que se llevó acá. Y bueno, desgraciadamente, como sabemos, el padre director de obra, párroco de Santa Teresita, le sorprende la muerte aquel 2 de diciembre de 1968, cerca de Corrientes Capital. Tengo acá, investigando sobre el deceso del padre Céliga, lo que sacó un tal señor de nombre Pablo Reyes, refirió en el diario Litoral, dijo: en los primeros días de diciembre de 1968, festejando el fin de curso, alumnos y docentes del Colegio Pío XI de la capital y del Don Bosco de Resistencia fueron hasta la isla Mesa, al norte, perteneciente a la provincia de Corrientes, a unos 10 kilómetros del puerto capitalino, para pasar unos días de descanso. Según relatan las crónicas de la época, cerca del mediodía, antes del almuerzo, un grupo de sacerdotes hablaba a la orilla del Paraná con el agua hasta las rodillas, cuando uno de ellos quiso abandonar el agua, pisó mal y fue víctima de un pozo en el río. Otros dos curas, al socorrerlo, corrieron el mismo destino y desaparecieron de la superficie. Los intentos de rescate fueron infructuosos y los sacerdotes fueron hallados horas después por prefectura. Se trataba de los padres Vito Sgroy, José María Riazol, que era un docente, Pablo Céliga. Dice ahí, estos dos últimos eran un docente y el director del Colegio Don Bosco de Resistencia, respectivamente. Fueron velados en el Colegio Pío XI ante centenares de personas que se enteraron de la noticia. Los directivos chaqueños fueron trasladados a la vecina, los directivos chaqueños fueron trasladados
a la vecina provincia esa misma noche. Bueno, detalles de esa tragedia que conmovió a Concepción del Uruguay cuando llegó la noticia. Vean ustedes, tenía 54 años, bueno, él cumplía los 55 ese 29 de diciembre, una persona muy joven, y bueno, en la circunstancia en la que se da ese deceso. Y Concepción del Uruguay, la comunidad, el municipio, porque los intendentes tuvieron, ¿no?, los gobiernos municipales, en fin, toda la comunidad, de hecho, que toda la feligresía, gran cercanía con estos padrecitos, pero hoy comentábamos, ¿no?, el gran aprecio que tenían tantas personas que no necesariamente comulgaban con la confesión católica. Y quería compartirles lo que ocurrió al año del deceso del padre Cériga, el 2 de diciembre de 1969, en el primer aniversario. Ese día se inaugura la calle número 33 Pablo Cériga, ¿sí? Dice así, calle número 33, reverendo padre Pablo Cériga, fundó el colegio Don Bosco, impulsó a este barrio, murió como vivió, tendiendo su mano de auxilio y de amor. En la ocasión, alumnos del colegio Don Bosco, Darío Morén, que hoy tiene su calle también, Roberto Lemes, de la primera promoción del colegio Don Bosco, promoción 69, compañero de curso de Laurito, fue la mejor. Dicen que era una brillante este chico, después se fue a vivir a España, fueron los que hicieron uso de la palabra ese día. Y por parte de la comunidad lo hizo el señor Agustín Albertinazzi, dirigió las palabras, y en nombre de ese como comisionado municipal lo hizo el señor Justo Ahumada, ¿no? Bueno, el homenaje que no se hizo esperar de parte de nuestra comunidad al querido padre Cériga. Bueno, siguieron adelante otros padrecitos, hoy lo mencionaba al padre Lais, otro de los padres que también cautivó a la comunidad. Bueno, característico de nuestro querido padre salesiano, los chupetines, los caramelos, andar con los chicos, ¿cómo que no? Y hasta todo eso nos recuerda el padre Juan Limato, sí. Con petardo incluido. Y me recuerdo del padre Alais. Bueno, primero esto, padre Rolando iba a la distribuidora de caramelos que tenía mi abuelo materno, y llegaba. ¿Cómo le va, don Carricarte? Que dice, dígame, ¿tiene algunos caramelitos usados? Y entonces, claro, por caramelito usado él entendía esto de caramelitos que no salían al mercado porque las cajas venían mal, ¿no? O sea, rotas, o los caramelos, había algunos que estaban pegados. Y entonces mi abuelo, pero sí, padre, pasa el depósito ahí de los caramelos usados, de lo que usted quiera llevar, y se llevaba las cajas de caramelos y cosas. Y el padre Alay también era recurrente al comercio del abuelo, y me acuerdo la última noche, ¿no? Estuvo ahí picando con mis abuelos, y se fue. Y yo dije, ¿dónde está el padre? Ya no estaba ahí sentado. Se va. Salía a la vereda corriendo, padre. Iba a subir en la motoneta, la sembrita, y se da vuelta. Dicen que era muy grande, yo era chiquito en ese momento, pero tenía su estatura, y bueno, vino el abrazo y del padre la última vez que lo vi antes que fuera trasladado. Hoy decíamos que a esta querida comunidad de Concepción vinieron el padre Rolando Cériga, vinieron de a dos, como manda el Señor, vayan de dos en dos, y así fue. La congregación salesiana parece que tenía esa premisa. Hoy le hacía recuerdo a los chicos que el 19 de marzo de 1935 fue el padre Luis Ramazo, que terminó siendo el padre inspector, y el padre José Brasesco los que inauguraron el Colegio Don Bosco de Paraná. Acá, el Colegio Don Bosco de Paysandú se originó el 11 de marzo de 1881, de la mano de dos sacerdotes, Carlos Alavena y Agustín Mazzarello. Por eso digo,
2 sacerdotes cada dos. Y de a poquito se fueron abriendo todas estas obras que tienen su punto de partida con aquella llegada de la primera expedición salesiana a la Argentina, enviada por el mismo Don Bosco, que vino a la cabeza de esa expedición el padre Juan Cagliero, y que incursionó en un vapor por el río Uruguay. ¿Y saben qué? Cagliero vino a Concepción del Uruguay. El sucesor, pero el enviado, el ministro plenipotenciario de Don Bosco vino acá a Concepción del Uruguay, estuvo en Concordia también, ¿no? Y bueno, andaba pispeando a ver en qué otro lugar se podía crear una obra. Sabemos que la primera era la de San Nicolás, ¿no? En el Colegio Don Bosco de América. Bueno, después la parroquia San Juan Bautista de la Boca, la primera parroquia salesiana, que ahí hay un monolito y recuerda el acontecimiento, y después la acción desplegada en la Patagonia. Reitero, padre Juan Cagliero, que vino aquel 14 de diciembre de 1876, fue recepcionado por, 75, por el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y Carmen Nóbrega quedó cautivada con los padres salesianos y se convirtió en la primer cooperadora salesiana. Carmen Nóbrega, la primera dama. Antes de llegar al puerto de Buenos Aires, el padre Juan Cagliero llega al de Montevideo el día antes, el 13 de diciembre, y dice: acá también tenemos que venir. Y al año siguiente, con el padre Luis Lasaña, el 26 de diciembre del 76, abren la obra en Montevideo. En ese momento, ellos hablaban de la obra de Don Bosco Colón. Y muchos dicen que la localidad de Colón acá, provincia de Buenos Aires, no, Montevideo. Hoy esa obra de Don Bosco de Colón, en realidad es un barrio que está al norte de Montevideo. Después fundaron la obra de Don Bosco de las Piedras y después vino la de Paysandú, que es la tercera obra salesiana de la República Oriental. En todas, digo, fueron apareciendo de a dos, de a poquito, tranquilos y con el amor, el cariño de las comunidades que enseguida se le adhirieron para llevar adelante la labor misionera. Pero les quiero recordar lo que nos dejó nuestro querido padre Don Bosco, porque San Juan Bosco, en la noche del 31 de enero, mirá vos, 3 años antes de su partida al cielo, 31 de enero de 1885, madrugada del 1 de febrero, que el 1 de febrero es una fecha cara para los salesianos, se recuerda a todos los salesianos que quizás nos tomaron la delantera. Le quería recordar esto, ese sueño, acá lo tengo. Vayan prestando atención, vayan recreando en su imaginación lo que Don Bosco vio, porque Don Bosco tenía visiones. Recuerden que leía las conciencias, no hacía falta que le diga los pecados. Y aquel que te guardaba, más vale decirlo primero. Tenía esa gracia, ¿no? Y podía ver el futuro, como se dice. Dice: me vi solo en medio de una extensísima llanura, colocada entre Chile y la República Argentina. Mis queridos misioneros se habían dispersado tanto por aquel espacio sin límites que apenas si los distinguían. Aparecían en aquella llanura muchas y numerosas calles, formadas por casas levantadas a lo largo de las mismas. Las calles se veían recorridas por vehículos, veían los autos, en la época de las carretas, o por otros medios de locomoción que al correr adoptaban 1000 aspectos fantásticos y 1000 formas diversas, aunque todas magníficas y estupendas, tanto que no sería capaz de describir ni una sola de ellas. Estaría hablando de formaciones ferroviarias, del tren bala, no acá en Argentina por lo pronto, de aviones que, no sé, ¿qué vería? Observé con estupor que los vehículos, al llegar junto a un grupo de casa, o a los pueblos, o a las ciudades, pasaban por encima, de manera que el que en eso viajaba veía
al mirar hacia abajo, o sea que veía la gente como miraba por la ventaniza, los tejados de las casas, las cuales, aunque eran muy elevadas los edificios, estaban muy por debajo de aquellos caminos. La Richieri sería la 25 de mayo, claro, las autopistas, ¿no? Él vio todo eso. Cada una de aquellas calles conducía a una de nuestras misiones. Al fondo de un camino larguísimo que se dirigía hacia Chile, vi a una casa con muchos salesianos, los cuales se ejercitaban en la ciencia, en la piedad y en las diferentes artes y oficios y en la agricultura. Hacia el mediodía estaba la Patagonia. En la parte opuesta, de una sola ojeada, pude ver todas nuestras casas de la República Argentina. Y yo digo, lo habrá visto Rolando, a Célica, muy emotivo esto, no sé si porque me estoy poniendo viejo. Las de Uruguay, Paysandú, Las Piedras, Villa Colón, lo que hoy le decía el barrio ese de Montevideo. En Brasil pude ver el colegio de Niterói. En ese momento, Río de Janeiro era la capital de Brasil. Y muchos otros institutos esparcidos por las provincias de aquel imperio. ¡Cuántas cosas magníficas vi! Vi todos y a cada uno de los colegios. Perdón. Justo en el final. Vi como en un solo punto el pasado, el presente y el porvenir de nuestras misiones. ¡Ay, qué vergüenza! Ya llegamos. Dice, vi que los salesianos sembraban solamente, pero que nuestros seguidores cosecharían, hombres y mujeres que vendrán a reforzarnos y se convertirán en predicadores. Sus mismos hijos, que parece imposible, puedan ser ganados para la fe, se convertirán en evangelizadores de sus padres y de sus amigos. Los salesianos lo conseguirán todo con la humildad, con el trabajo, con la templanza. Bien, gracias, perdón por el momento, pero no estaba en el libreto. Sí. Uno recuerda, ¿no? Tanta gente que hizo. Bueno, acá tenemos. Gracias. Gracias. Tuve la gracia de estar en Turín y el padre Sebastiano Viotti me llevó a recorrer Don Boscolandia. Todos los lugares de Don Bosco. Y fui al lugar donde tuvo lugar un episodio muy lindo, el 8 de diciembre de 1841, donde Don Bosco estuvo con Bartolomé Garelli. Y bueno, le dijo que sabía hacer, lo único que sabía hacer es silbar. Y bueno, silbar, ¿no? Entonces esto nos hace pensar, ¿no? Que todos tenemos algo para ofrecer. Recién Don Bosco nos decía, vendrán hombres y mujeres para seguir adelante con lo nuestro, acompañando a los salesianos. Todos tenemos algo, nadie es tan pobre que no tenga para dar. Y hay algo, ¿verdad?, que se escucha en todas partes decir, que la gente no tiene, ¿no? Que no tiene. Claro, porque muchos piensan plata, es verdad, tampoco tiramos manteca al techo, pero lo que suele decir la gente, no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, eso que, a ver, buscar el modo de ofrecerlo, ¿no?, por los demás, y de lo que puedas ofrecer a partir de tus cualidades. Si entre todos acercamos un granito de arena, ¿no?, todas las obras
salesianos, en fin, todas las obras que tienen por objetivo llegar el Evangelio de Cristo, sin lugar a dudas que sería extendido con rapidez. Bueno, así cuando Bosco se encontró con Bartolomé Garelli, le dijo, bueno, ¿qué sabe hacer? Silva. Bueno, adelante. Le dijo, recemos una Ave María, y estuve en el patio, en ese lugar donde él rezó el Ave María con Bartolomé Garelli, y fíjate vos el Ave María lo que generó, perdón, me estaba saliendo de acá, me parece que yo no quiero salir por eso. Mirá vos, esa Ave María, lo que generó, ¿no? Esa confianza plena en María. Bueno, yo les propongo para hacer el cierre de este conversatorio, encomendarnos una vez más a María, encomendar esta querida obra salesiana a todos los que pasaron. Es un gracias, decirle que nuestra madre allá arriba le diga, mirá, allá abajo están agradeciendo a todos ustedes. Y bueno, que nos ayude María Auxiliadora a seguir adelante con ánimo, a no bajar los brazos, a seguir con esa valentía creativa que pidió el Papa Francisco. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después todas las preguntas, si es que hay. Bueno, mientras vamos así pensando algo, bueno, muchísimas gracias, José, por el compartir. Evidentemente la historia te apasiona y bueno, eso también lo transmitís y nos hace mucho bien, porque bueno, también conocemos, ¿no? Yo les comento, bueno, algunas cosas que a esto no nos recordó, pero sí nos desafió a pensar otras etapas, porque nosotros contábamos con esos cuadros que lo arreglábamos, alguna otra cosita más, y después se fueron sumando una cantidad de objetos y de fotos y de materiales que ahora tenemos que pensar un lugar para conservar esas cosas. Evidentemente no una exposición permanente porque no hay lugar, pero sí un lugar para conservarlas, ¿no? Muchas cosas que la gente ha restituido, que ha podido traerlas de vuelta, ¿sí? Ustedes han visto una butaca del cine, un banco del tiempo de la escuela, bueno, las sotanas, estos objetos de Rolando que no teníamos nada nosotros, bueno, y así infinidad de cosas, ¿no? Con algunas cositas así como más destacadas, ¿sí? Ustedes van a ver ahí en la vitrina una medalla de los 50 años de los 50 años del sacerdote de Rolando y el cáliz, ¿sí? Que nosotros lo usamos, pero bueno, ahora está expuesto momentáneamente ahí. Y después arriba hay una crucecita, ¿sí? Esa cruz la tuvo hasta el último día de vida del padre Juan, cuando lo estaban llevando en la ambulancia, que se había descompensado, la señora que lo cuidaba, que también tenemos los partes de la parte de enfermería que le iban haciendo las postas, quién los cuidaban, cómo había amanecido, cómo había dormido, qué había comido, la medicación que había tomado, etc. La persona que lo cuidaba en ese momento lo acompañó en la ambulancia y cuando estaban por entrar a la clínica Uruguay, se la saca y le dice, toma, guardala, ¿no? Bueno, esa señora la ha prestado a esa cruz, la conserva ella, ¿sí? Para que nosotros también, bueno, podamos saber que eso existe, ¿no? Pero en general la gran mayoría de cosas las han restituido, ¿no? Y después todo así una pequeña historia de esa bicicleta, ¿no? Yo había escuchado el dato de que estaba dando vueltas con una familia que la tenía, la familia Picasso, que esa familia hace mucho tiempo, muchos años la quería restituir. Por distintas circunstancias nunca se había dado la concretez de eso. Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco. Justo en ese tiempo el señor Picasso ya venía transcurriendo una enfermedad, se complica y fallece ya hace más o menos 3 meses. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito, si bien era su deseo, pero bueno, vamos a ver qué opina la familia.
Bueno, al poquito tiempo se puso en contacto la señora y el hijo. Dice, bueno, esto era un deseo de mi marido, nosotros queremos cumplir ese deseo, que la bicicleta vuelva a la obra. Así que bueno, fue como el primer objeto que se restituyó, digamos, y que lo vamos a conservar. Es una bicicleta, estamos ahí tratando de armar la historia desde el principio, una bicicleta inglesa, ¿sí? Tenemos más o menos el dato posible quién la regaló a Rolando, estamos tratando de comprobar. Y después esa bicicleta, por X circunstancias, terminó en una familia en San Justo, y esta familia es la que se la da, conociendo que la familia Picasso venían aquí y eran de la obra, se las da a ellos, ¿no? Y ellos desde ese momento intentan restituirla, digamos, bueno, pero nunca se había concretado hasta ahora. Así que, bueno, también agradecer así. Y hay infinidad de historias, ¿no? Esa sotana, hay dos sotanas que están aquí en Concepción, digamos, dos sotanas negras, después hay otra clarita, ahí hay una foto que nos han traído hoy, está Rolando con esa sotana clarita que está ahí, y ese guardapolvo, ¿sí? Que él usaba arriba de la sotana, muchas veces cuando hacía algunos trabajos que se ensuciaban, bueno, remendado, manchado, bueno, está ahí. Esa sotana era con la que jugaba la pelota generalmente, ¿no? Sí. Era bastante pícara para jugar, daba unas lindas pataditas, me contaban. Entonces por eso está así, un poquito blanquecina, raída, ¿sí? Después, bueno, nos han acercado prestada momentáneamente otra sotana, como más cuidadita, que era para algunas ocasiones más especiales, una sotana negra también, ¿sí? Bueno, sus zapatos, sus lentes, la boina, bueno, algunas pertenencias, y después también en esa valija nos acercaron algunas otras ropas que hasta el último que había usado. Así que bueno, nos han desafiado con la cantidad de cosas, y también creo que esto nos desafía también a nosotros a ser conscientes de la historia, una memoria agradecida y de un compromiso de decir, bueno, ahora nos toca a nosotros seguir con la obra, ¿no? Se empezó, hay mucha historia, muchas personas que se han ido nombrando, muchos anónimos también que han trabajado y que tal vez no se los nombra porque no se conoce, no terminaríamos más. Y en esta parte estamos también nosotros, ahora nos toca a nosotros. Así que bueno, también agradecerles, y bueno, abrimos un ratito así de preguntas o algún comentario. Bueno, yo quiero, José Alejandro, primero agradecerte la emotiva charla que nos diste, ¿no? Nos hiciste llorar, no solamente a vos, era a alguien, sino también a nosotros. Yo tuve la gracia de vivir en este barrio, nacer acá a la cuadra, nacer y vivir toda mi vida hasta que construí mi familia. Y yo no me acuerdo nítidamente el desembarco de los salesianos, pero sí, yo soy del 54, o sea, yo ya cuando tenía 6, 7, 8 años, yo ya venía a lo que era el colegio. Pertenecía a los exploradores, fue un bastión muy importante del padre, ¿no? A donde él juntaba, pero como se dice vulgarmente, agarrar a Ulises, y eran otras épocas también, sí. ¿No? Eran otras épocas, eso lo hemos conversado con el padre en alguna oportunidad. Y bueno, y todas estas cosas que vos fuiste desgranando, sinceramente me llenaron de gozo y de recuerdos, infinidad de anécdotas del padre y demás. Y el otro día, recorriendo, me detuve ante esa sotana verde y me pasó lo que te pasó a vos. Yo creo que esos remiendos ahí, y no es por realzar solamente la figura del padre Rolando, ¿no? Porque el padre Céliga también fue el puntal, pero quizás él estaba dedicado más a otra parte, y el padre Rolando era el que hacía el trabajo de contacto con los gurises, pero bueno, le agradezco al Señor, a la Madre, de haber podido vivir esa época, ¿no? Y hoy decía cuando llegaron los salesianos, ¿no? Que fue algo impresionante, me comentan los testigos, ¿no? Me han comentado. Y bueno, ahí había
jovencito que seguramente ahí de a poquito comenzó a cautivarse, que tenía 14 años, el padre Quelo. 14 años tenía cuando... Cámpora, 23 años tenía cuando llegaron acá los salesianos, y que también iba a ser una labor impresionante. No sé, padre, si usted sabe esa anécdota, que a lo mejor acá la comunidad sí se ha difundido, iban de campamento al Pelá y bueno, Pasovera ahí, y se le había ganado un borracho. Entonces él buscó el modo de sacárselo de encima y bueno, lo tomó del hombro y salieron charlando, y el borracho lo iba escuchando y lo miraba. ¿Y vos quién sos? Yo soy el padre Cámpora. Cámpora, en los años 70. Pero si vos sos Cámpora, yo soy Perón. Tenía otro contexto el apellido. Cuando contó de los caramelitos usados, me vino a la mente que le decíamos el padre del rastrillo. Claro. Porque todo le servía. Todo. Pasaba todo. ¿Verdad? Yo vivo también acá desde el año 56 acá en la casa. O sea que conozco todos los personajes de acá. Cada uno con su gran historia, ¿no? El padre José de Ibárbara, que comentan también muchas experiencias maravillosas. Le decían el santo, ¿no? Porque parecía que cuando caminaba iba volando. Sí, muy místico, muy místico. También falleció en Corrientes, el padre José de Ibárbara. Sí. Así que muchos... Y el padre Rolando también iba a la comunidad de San Roque. Claro, yo me acuerdo que iba a misa a San Roque, porque nosotros vivíamos por allá, y cuando, claro, era capilla que pertenecía a Don Bosco, y estaba el comulgatorio, nos acercábamos a recibir la comunión ahí, y él había hecho una suerte como de estandarte, así un soporte, que recordarán que no se iba a San Roque a la misa en aquel momento, que tenía dos varas giratorias. Entonces colgaban la lámina con la letra de las canciones. Y la giraba y estaba en otro canto. Entonces a la distancia vos veías. Tenía que gozar de muy buena vista. No, pero se veía muy bien. Y eso realizado por él, ¿no? Las letras y ahí exhibidas para cantar. O sea, me acuerdo ahí en San Roque también el pesebre que armaba, en lo que sería la parte de la sala de costura, y abría una ventana y bueno, uno veía ahí todo el armado, entonces nadie podía llegar a tocar, en fin, era para observar, pero muy bonitos pesebres también armados. Yo recuerdo yo lo conocí cuando él iba a la misa de Cristo crucificado a la capilla del hospital. Él recorría, iba en la chata, no sé cómo se llama la chata, iba azul, y él visitaba a todos los enfermos y luego celebraba la misa en la capillita de Cristo. Tenía el cine también. Sí. Veníamos al cine de Ulises. Un dato que me dio un señor, el señor de la panadería San Carlos, de papá, de Nueva York, acordándose del padre Rolando, me dijo, y a mí la verdad que no lo tengo claro, haber tenido caballo y una jardinera. Me parece que recordado, pero este hombre me aseveraba de que tenía, en su principio, no tenía un caballo. La verdad que ese dato no lo... Sería bueno investigarlo. Bueno, yo lo tuve hoy, decía a los chicos, como profesor de música. Los martes teníamos la teoría y el viernes la práctica. Y bueno, empezaba a tocar, vibraba el colegio. Se sabía que estábamos en clase de música. Pero era esperado el viernes para ver, para escucharlo a él con la corneta y el clarisma.
El padre Mario Cámpora empezó en San Isidro, él hizo esa comunidad, porque empezó primero que lo hacía en la casa de la familia Soto, porque no había capilla, pero con el padre Mario Cámpora, cuando teníamos 20 años, formó el grupo juvenil de San Isidro y llevó una casillita de madera, cuando usted decía de 5x5 esto, esa sería de 1,5 metros por 2. El único que entraba era él y nosotros todos afuera, los jóvenes. Y ahí celebrábamos la misa en el lugar que es la capilla hoy. Después ahí ya se construyó la capilla. Hoy decía el padre, hay muchos nombres, ¿no? Yo no los quería cansar, pero José Clemente Silva, ¿no? Todo lo que significó, su hermana Magdalena Silva, que era maestra también acá de la escuela 88. Es más, cuando los padres vinieron ese 7 de mayo, la noche, fueron a cenar a la casa de los Silva. Ahí estuvieron los 3 sacerdotes. Y ya digo, ¿no? Que las vueltas, los caminos de Dios, porque Luis Ramazo, que el que fundó la obra de Paraná, después termina siendo el padre inspector que habilita esta obra, ¿no? Sí, ahí cenaba, estaba el padre Ramazo, Rolando, Céliga, Fiorotto, Silva, no me acuerdo si algún otro par de sacerdotes más, que uno dice haber presenciado esa noche, haber que charlaron, que decir, haberlos grabado, realmente una postal. Sí, bueno, te queremos agradecer nuevamente por este espacio. Sigue siendo tu casa, así que la veces que quieras. Esta mañana tomando un cafecito arriba en la casa, nosotros tenemos allá